Bueno, hay varios temas que nosotros hemos expuesto. Ustedes han visto que nosotros no nos subimos a la tribuna a decir que tal o cual va a ganar la presidencia de la República, a insultar, a ponerle adjetivos, apodos a los diputados de los partidos. Nosotros hemos tratado de dar una discusión apegada a los temas, a la ley de derechos, a la ley de ingresos, y poner el acento en causas que nos parecen centrales. La más importante desde nuestro punto de vista es el denominado gasolinazo. Nadie culpa a López Obrador del gasolinazo. El gasolinazo se dio con el gobierno de Peña Nieto. Pero él prometió que una vez que llegara al poder, le daría reversa, echaría abajo este impuesto especial de producción y servicio a las gasolinas, el IEPS, y que la gasolina iba a costar 10 pesos. Eso no ha sucedido. De hecho, la gasolina es un poco más cara todavía de cuando empezó. Está aumentando por encima de la inflación. Están descansando muchos de los ingresos y eso ha ocasionado inflación. Ha ocasionado alzas en los precios de los alimentos, afecta a la economía familiar y sobre todo es el incumplimiento de una promesa de campaña. Otros temas que nos parecen importantes que se han hablado aquí es el tema de los ahorros, a quienes tienen sus ahorros en instrumentos gubernamentales como los CETES, que tienes un instrumento para no perder dinero, porque cuando metes el dinero al banco, con el efecto de la inflación vas perdiendo dinero, y para no castigar el ahorro, el gobierno pues crea instrumentos como los CETES. Ahora con este aumento del punto 18 al prácticamente 1,5% de impuestos a quienes ahorren, pues es un golpe a la economía de quienes ahorran, cuando el gobierno es el principal interesado, debe ser el principal interesado en que las personas ahorren. Y este tema que acaba de meter Morena por debajo de la mesa, con una supuesta reserva a un dictamen, cuando eso no está contenido en el dictamen, que va a ocasionar una alza todavía más en los precios de los boletos de avión, y que es un golpe a las compañías aéreas y una manera de favorecer de manera desleal a la industria aérea que quieren hacer vía la militarización, a las compañías del Estado que van a seguir compitiendo en condiciones de desventaja porque le aumentan los precios y los costos a las aerolíneas y las hacen menos competitivas. Adelante, diputada. En 2024, el equivocado gobierno federal plantea un gasto pues un 900%, porque bueno, al pasar del punto 18 al 1.4, pues en realidad es 9 meses más, o 8 veces más, que eso es 900%. Proyectos del gasto serán destinados. Sin embargo, para financiar el incremento del gasto, el gobierno de López Obrador contratará más del el 20% de los ingresos del próximo año serán financiados con recursos que comprometen el futuro de esta. Eso es lo peor que... Miren, en economía hay algunos instrumentos que se llaman señalización y monitoreo. Hay medidas que el gobierno toma y que importan en el efecto simbólico que causa. La verdad es que con eso, si ustedes preguntan a Hacienda, la recaudación es nada. Es de unos cuantos millones de pesos en un mar de miles de millones de pesos, de billones de pesos del presupuesto. Eso no soluciona ningún problema de fondo, de infraestructura, de deuda pública, no soluciona ningún tema importante para el país, pero sí es una señal para los ahorradores para que dejen de ahorrar. Por eso es preocupante que se tomen este tipo de medidas y que justo la respuesta de los funcionarios de Hacienda pues que deja ver que hay improvisación, que todavía no lo tienen muy claro, que lo meten sin tenerlo a ciencia cierta, y que nosotros no podemos estar avalando ese tipo de improvisaciones cuando en este momento necesitamos darle facilidades a las personas para ahorrar su dinero y para tener una actitud responsable. A México le conviene que los mexicanos ahorren, y lo que se está haciendo por el caso de Hacienda es precisamente desincentivarlo. Para sus ostentosos caprichos, en la Ley Federal de Derechos proponen modificar el artículo 18A para que la Sedena pueda destinar. Yo tengo un gran respeto por los compañeros del Camino de México, que así se han autodenominado, pero yo pienso que ya hay que pasar de las declaraciones a los hechos. Porque ayer vimos un tema fundamental para el futuro del país, que es el tema del Poder Judicial de la Federación. Valoro la actitud que tuvo la diputada Selene en comisiones
el diputado Javier en el Pleno con la abstención, pero es tiempo de que lo que están declarando pasen a los hechos y vamos a analizarlo con seriedad. Cuando ellos den el paso, por supuesto que vamos a estar atentos a la discusión, pero si están hablando de que se puede aumentar la bolsa presupuestal en prácticamente 50,000 millones de pesos, traen diversos planteamientos ahí, pero entonces ¿por qué avalar un golpe como el que se dio contra el Poder Judicial, que es de menos de la tercera parte? Entonces yo creo que debe de haber consistencia y que nosotros no podemos estar dialogando sobre declaraciones. Hay que acompañar esas declaraciones de acciones aquí, de votos, de propuestas, de iniciativas. No justifican el siguiente punto igual de grave. Nosotros vamos a actuar de una manera que privilegie el bien del país y que por encima, pero yo lo que creo que el asunto no es cómo le movemos al precio del dólar o del petróleo para fingir que hay más ingresos. Eso de todos modos es dinero que no existe. Si nosotros modificamos el pronóstico del precio del dólar o modificamos el pronóstico del precio del petróleo, a fin de cuentas es dinero que no existe. El asunto es cómo cambiamos de prioridades. Pero históricamente estas estimaciones, sobre todo petroleras, pues se han visto subestimadas. Entonces, aunque en el caso del gobierno actual ha sido al revés, han sobreestimado la producción petrolera. Pemex tiene varios años quedándose por debajo de la estimación de producción petrolera y eso ha ocasionado que el gobierno tenga que hacer recortes al ejercicio presupuestal. Si vemos el presupuesto que se le dio a cultura, a medio ambiente y el ejercido, realmente el gobierno le ha hecho recorte sobre recorte a dependencias que no son su prioridad. Indudablemente, uno de los más importantes es garantizar la solvencia y sostenibilidad financiera mexicana. Pero decirle a las y los mexicanos, afortunadamente en el 2024, Morena y sus pues creo que ya se van. La gasolina cada vez es un principio económico básico, pero en general cada vez va a ser más cara porque va a haber más escasez. Creo que un defecto del gobierno es no anticipar una tendencia natural y no modificar, por ejemplo, que todo el transporte público, por ejemplo, yo no me puedo explicar que el Tren Maya, que es un proyecto estratégico de este gobierno, no se haya construido eléctrico, no se haya construido bajo los parámetros de lo que ya estamos viendo en todo el mundo que está sucediendo, que el transporte público, los camiones, los instrumentos que se están generando para la movilidad en el país no estén tendiendo a tecnologías híbridas eléctricas o a la electromovilidad, que es un tema que Movimiento Ciudadano ha planteado. Creo que mientras el gobierno siga condenando a los mexicanos al combustóleo, a las formas de energías fósiles que tanto contaminan, que tanto daño le hacen a la salud de las personas y que son tan caras, las energías limpias no solamente son una mejor idea en términos medioambientales, sino por la evolución misma de la curva económica que las precede, son cada vez más baratas y una alternativa más barata para la sociedad. Creo que es el momento de que el gobierno deje atrás un dogma, un prejuicio y transitemos a ese modelo de electromovilidad, de energías limpias y que el impuesto que hoy se le cobra a cada consumidor de gasolina, como decía Zoe Robledo, que es director del IMSS, decía, las gasolineras son la principal recaudadora del gobierno federal. Lo que deberíamos de hacer es cobrarle a las grandes empresas que contaminan, a las industrias mineras, a la propia industria petrolera como Pemex, que contamina muchísimo al país, y cambiar la lógica de ese tipo de impuestos a impuestos verdes. Fuera del 80%, del 80% de ese ingreso se iba al sector turístico y el 20% se quedara para atender temas de migración. En la reforma que hace Morena en abril del 23, la cual aprobaron, se quitaba todo ese recurso que fuera para turismo y se lo mandaban. Así es, por eso decimos que es operar en condiciones de desventaja. El AIFA se está financiando con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y además a ese aeropuerto cada vez se le sobrecargan responsabilidades, se le quitan operaciones, se le disminuyen posibilidades de generar utilidades y creo que es una competencia desleal. Quieren militarizar
militarizar la industria aérea, el espacio aéreo, y creo que es una pésima idea, porque además son temas en los que México va a ir metiéndose en problemas de paneles, de controversias por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Nosotros, porque la militarización también es estatización, y la estatización es una forma desleal de competencia. Entonces, nosotros no podemos acompañar ese tema, porque además el perjudicado finalmente de que la TUA suba es el consumidor. Si nosotros vemos el precio de los boletos de avión sin impuestos, las aerolíneas mexicanas son competitivas. Si vemos la calidad de los aviones, la calidad de los sobrecargos, de los pilotos, creo que tenemos una industria aeronáutica de la cual sentirnos orgullosos. El problema es que las trabas del gobierno en los impuestos las hacen poco competitivas. Tiene una gran experiencia en el tema, sí la tiene, pero le tocó la suerte de tener el presupuesto más pequeño para turismo en la historia. Bueno, varios, que por ejemplo todo el tema de migración, que es otro tema que nosotros estamos impugnando de la ley de derechos. Quieren que los ingresos al país de extranjeros se vayan a fortalecer también a la milicia, a las Fuerzas Armadas, que es recursos que deberían de servir, por ejemplo, para que todas las estaciones migratorias que se dan en aeropuertos fueran dignas, tuvieran condiciones de trato humanitario para los visitantes en México, para los refugiados, para los asilados, para las personas en tránsito, y le están quitando esos recursos para llevarlos a las Fuerzas Armadas. Las consecuencias de militarizar los aeropuertos, de militarizar las aduanas, es que el Estado mexicano pierde, el gobierno mexicano pierde control de esos temas, y hay discrecionalidad, porque la forma en la que operan las Fuerzas Armadas pues es de mayor discrecionalidad que el gobierno. Es más difícil rendirle cuentas. Y además, cuando se intente revertir, cuando el Tren Maya tenga pérdidas, cuando el AIFA, que ya las tiene, tenga pérdidas, ¿cómo vas a castigar eso? ¿Cómo le vas a quitar tú eso de los fondos de seguridad nacional? Que el ejército asuma eso no es un premio, es un castigo, porque lo que van a estar asumiendo año con año son pérdidas presupuestales que el gobierno federal los está condenando a asumir de manera perversa. Sí, pero es muy injusto. Ellos no es su función. Nosotros hemos dicho, nuestro discurso de antimilitarismo, de antimilitarización, es una reivindicación de las Fuerzas Armadas, porque ellos no son los responsables del estado en el que está la seguridad en México. Ellos no obligaron a los gobernadores a abdicar de su responsabilidad, a los presidentes municipales, a los presidentes de la República, y ellos no están para administrar aduanas, aeropuertos, sino para garantizar la seguridad nacional, para defender el Estado mexicano y nuestra soberanía, y para garantizar la paz en condiciones extremas. Creo que se les ha faltado al respeto asignándoles todas esas funciones, y los que más pagan este tipo de trato son la tropa, los soldados rasos, la gente que está encarando los problemas en el territorio. Pero premian a Cienfuegos. Pues es una falta absoluta de congruencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.